Ya, Joseph. ¿Lo ven? ¿Sí? Sí, profesora, se ve. Ah, ya, perfecto. Ya, entonces vamos a empezar con esta parte, ¿no? Miren, esta es la parte de las titulaciones argentométricas, ¿ya? El contenido de la clase va a ser volumetría de precipitación. ¿Qué requerimientos deben reunir las reacciones para que puedan ser útiles, ¿no? Que puedan utilizarse en una volumetría de precipitación, una determinación de este tipo? La curva de titulación por precipitación, los métodos de detección del punto final y las aplicaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es la volumetría de precipitación? Dirán ustedes, esto suena un poco extraño. Parece una mezcla de gravimetría con volumetría. Y en realidad es algo así, ¿no? Entonces, en estas titulaciones, la especie que se está determinando va a formar un compuesto poco soluble con el titulante, ¿ya? Y mientras más insoluble, mejor, ¿ya? No, pero digamos, no todas las reacciones de precipitación van a ser adecuadas, ¿ya? Porque hay algunas que tienen muchos inconvenientes. Los inconvenientes son parecidos a los que se dan en la gravimetría. Por ejemplo, un precipitado coloidal no es adecuado pues, para una determinación de este tipo, ¿no? Imagínense todo lo que arrastraría, ¿no? Entonces vamos a tener las consideraciones siguientes, ¿no? ¿Cuáles son los requerimientos? Miren, la reacción debe ser siempre, ¿no? Suficientemente rápida y completa. Ese es fundamental en todo tipo de titulación. Si no es completa y rápida, es muy difícil aplicar, ¿no? Ahí se tendría que hacer, por ejemplo, que fuera completa sí, ¿no? Y si no es rápida, se puede hacer una titulación por retorno, ¿ya? Con exceso. Pero, por lo menos acá, lo ideal es que sea rápida y completa, ¿no? Es lo ideal. Después debe formar un producto de composición reproducible, o sea, debe tener una estequiometría clara, ¿no? Definida, no puede formarse, pues, compuestos diferentes con cada cambio de un pequeño cambio digamos, de condiciones, ¿no? No, tiene que ser una reacción estequiométrica que siempre sea la misma, ¿no? Y de muy baja solubilidad, ¿no? Esta es la base, ¿no? Después debe contarse con un método para detectar el punto final, ¿no? Esto es indispensable, ¿no? Si no sabemos en qué momento se llega al punto de equivalencia, ¿no? O por lo menos cercano, ¿no? Al punto práctico, ¿no? Al punto final práctico, no se podría hacer una titulación. Dios mío. Estoy en clase, Priscila, por favor, te dije. Ay, Dios mío. Bueno, entonces, es necesario siempre contar con un método adecuado para, digamos, acercarse lo más posible al punto de equivalencia, ¿no? El que llamamos punto de final. Y qué cosa es lo que impide, ¿no? En muchos casos, que se cumplan estos requisitos. ¿Cuáles son las limitaciones, no? Muchas de las reacciones de precipitación son muy lentas, ¿no? O no se inician de inmediato. Entonces, eso ya es una desventaja, ¿no? Eso es una desventaja. En algunos casos se podría hacer, por ejemplo, una titulación por retorno o inducirla de alguna otra forma, pero no siempre se puede, ¿no? Después hay muchos precipitados que tienen tendencia a absorber. Ya ustedes vieron esto en gravimetría, ¿no? La absorción es un fenómeno de superficie, pero hay una tendencia muy fuerte. Hay algunos que, como los coloidales, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Van a coprecipitar lo que se está titulando, ¿no? Las especies tituladas y o titulantes, ¿no? O sea, van a coprecipitar, por ejemplo, al mismo ion que se está analizando, ¿no? O al mismo titulante. Entonces, prácticamente va a conducir a grandes errores, ¿no? Entonces, por esa razón no se podrían aplicar, ¿no? Puede suceder también que el indicador sea absorbido en el precipitado durante la titulación, o sea, y sea inactivado, ¿no? Prácticamente como que está secuestrado ahí el indicador, ¿no? Entonces ya no quedaría, pues, libre para poder indicar el punto final, ¿no? Eso también es posible, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que el indicador es una cantidad muy pequeña digamos, de una sustancia, ¿no? Entonces es fácil que sea absorbida cuando un precipitado tiene tendencia muy fuerte a absorber, ¿no? Como los coloidales. Si el precipitado, por ejemplo, es demasiado colorido, entonces la detección de un cambio en el punto final es un poco difícil, ¿no? Entonces, inclusive siendo blanco, la misma solución o la misma suspensión, se podría decir acá, ¿no? Acá no es una solución, sino es una suspensión, eso lo voy a cambiar, ¿ya? Una suspensión lechosa
puede complicar la detección del punto final. Porque cuando algo no está disuelto, no se dice solución, sino se dice suspensión, ¿ya? Aquí es un error mío. Esta parte tengo que cambiarla, ¿ya? Es una suspensión lechosa, ¿ya? Lo voy a corregir. Entonces, ¿cuáles son los métodos más comunes de este tipo de volumetría, ¿no? Generalmente se utiliza ion plata, ¿no? En forma de nitrato, ¿ya? O también un haluro o pseudohaluro, por ejemplo, no solamente los cloruros, los ioduros y los bromuros, sino también hay los conocidos pseudohaluros, ¿no? Como el tiosanato, por ejemplo, ¿no? Acá es el ion tiosanato, ¿no? No tiosanato de plata, ¿no? Tiosanato. Y el cianuro, ¿ya? Entonces esto vamos a corregirlo ahora. Antes de pasárselo, se los corrijo, ¿no? Entonces, lo que va a hacerse es generalmente una precipitación de la sal de plata que es poco soluble, ¿no? Entonces, si se usa una solución de nitrato de plata valorada, ¿no? Como titulante, reciben el nombre de métodos argentimétricos o argentométricos, algunos te dicen así, ¿no? Entonces, pero recuerden ustedes acá dos cositas. El nitrato de plata es un patrón primario, ¿ya? Por si acaso. El nitrato de plata es un patrón primario, o sea, digamos, si su pureza se conoce, ¿no? Generalmente se conoce su pureza, se puede preparar una solución directamente con este reactivo, ¿no? Pesando una cantidad definida, y esa cantidad definida se divide entre el peso equivalente, ¿no? Que es igual al peso molecular en este caso, y entre el volumen les da a ustedes la concentración, ¿ya? Y además hay que tener en cuenta que el nitrato de plata es sensible a la luz. Entonces, por lo general, se requiere de un tipo de bureta especial, unas buretas ámbar, ¿ya? Estas buretas ámbar generalmente son justamente para sustancias que son afectadas por la luz y que tienen digamos, la graduación es color blanco, ¿ya? Para que se pueda distinguir el color. Y generalmente no se lee en la tangente al menisco, ¿no? En la línea, sino se lee en la parte superior, ¿no? Pero siempre se lee igual, ¿no? Entonces, hay otros métodos menos usuales, ¿no? Muy poco comunes. Por ejemplo, que determinación de sulfatos como sulfato de bario, pero tiene bastantes, digamos, tiene mucho error, ¿no? Por lo mismo que el sulfato de bario tiene tendencia a coprecipitar, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto se usa generalmente como métodos aproximados, ¿no? Nada más. Ahora, las curvas de titulación, ¿cómo son? En el caso de las curvas de titulación por este tipo de método de precipitación, son parecidas a las de titulación ácido fuerte, base fuerte, ¿ya? En este caso, ¿no? Son más, o sea, sus cálculos son más sencillos que en el caso de ácido base porque hay menos casos, por decirlo de una forma, ¿no? En ácido base tenemos ácido fuerte, base débil, que es una serie de casos, pero acá no, acá son todas semejantes al ácido fuerte versus base fuerte, ¿ya? Entonces es mucho más sencillo el cálculo de las concentraciones. ¿Y en qué se basan sus cálculos? En lo siguiente, ¿no? Se sustituye, por ejemplo, el pH, ¿no? Que era en las titulaciones de ácido base, se va a reemplazar por P y del anión. Por ejemplo, P cloruro, P bromuro, ¿no? Por ejemplo, tiosanato, ¿no? Puede ser así, ¿ya? Entonces, ese es el P. Y el titulante, ¿no? Es el que va en la bureta, pues, ¿no? Es generalmente nitrato de plata, por lo general, pero vamos a ver varios casos, ¿no? Y KB doble, ¿no? Se va a reemplazar por KPS. Entonces, este es un cambio sustancial, ¿ya? KB doble por KPS. Entonces, este X, ¿no? X menos es el ion titulado, ¿ya? Y KPS es la constante del producto de solubilidad del componente precipitado, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a tener en cuenta. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? De la curva de titulación por precipitación. Vamos a decir, como es más sencillo calcular en 100, ¿no? Todo en 100, aunque no lo hagamos en la práctica con 100, porque, bueno, nadie tiene buretas de 100, ¿no? O muy rara vez, ¿no? Hay una bureta de 100. Nosotros teníamos una antigua en el laboratorio de investigación, ¿no? Pero es una antigua, ¿no? Generalmente se utilizan de 50 o de 25, o las más modernas son las buretas que son de émbolo, ¿no? Pero esas buretas de émbolo se utilizan en lugares en donde, en empresas muy grandes, ¿no? Generalmente las empresas pequeñas no tienen esas buretas de émbolo. Entonces, vamos a titular 100 mililitros de una solución de cloruro de sodio 0,1 normal, exactamente 0,1 normal. Esto es como este teórico, ¿no? Esto es exactamente 0,1 normal, ¿ya? Es una normalidad ideal. Se van a titular con una solución de nitrato de plata también exactamente 0,1 normal. Entonces,
por cada mililitro de cloruro de sodio va a reaccionar 1 mililitro de nitrato de plata, ¿no es cierto? Entonces, durante la titulación va a precipitar el cloruro de plata, ¿no? Y el KPS del cloruro de plata está dado por esta relación, ¿no? Los productos de las concentraciones de ion plata y la del cloruro, ¿no? Y resulta esto 1,0 por 10 a la menos 10. Esto está simplificado, ¿no? O sea, a veces tienen un poco más de dígitos acá, pero para no complicarlo, vamos a hacer de esta forma, ¿no? Lo que importa es ver un ejemplo fácil de entender, ¿no? Entonces, la curva de titulación la vamos a obtener al trazar la gráfica del logaritmo negativo, ¿no? De cloruro, o sea que va a ser el PCl en función de los mililitros de la solución titulante de nitrato de plata, ¿no? Que se van adicionando. Entonces, acá tenemos nuestro ejemplo, ¿no? Vamos a ir ahora sí ya a los cálculos, ¿no? Entonces, el PCl al tiempo inicial va a ser el cloruro, ¿no? Que es igual a 0,1, su concentración, igual le aplicamos el menos logaritmo de la concentración de 0,1, igual a 1, ¿no es cierto? Ya, entonces sale 1. Entonces, al agregar 5 mililitros de nitrato de plata 0,1, estos van a reaccionar también con 5 mililitros de cloruro de sodio 0,1, y van a quedar 95 mililitros libres, ¿no? De una concentración que ahora va a cambiar. ¿Por qué? Porque ya aumentó el volumen. Entonces, inicialmente la cantidad de cloruro era de 100, ¿no? Entonces, aquí se va a aplicar igual. Volumen de la sustancia inicial, ¿no? Por su concentración entre el volumen final, prácticamente, ¿no? ¿Ya? Para poder encontrar su concentración. Entonces, la cantidad de cloruro que teníamos era de 100 por 0,1, que son 10 milimoles, ¿no? Y ahora, con esos 5 mililitros de titulante, ¿no? Van a agregarse 5 por 0,1, 0,5 milimoles de ion plata, ¿no? Que van a reaccionar con 0,5 milimoles de cloruro, quedando 9,5 milimoles en un volumen de 105, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver así, ¿no? Entonces, el PCl es igual al menos logaritmo de 9,5 entre 105, ¿no? Entonces, esto es lo que va a ser la concentración de cloruros, ¿no? Entonces, acá tenemos la expresión, ¿no? Y por este valor negativo se invierte, ¿no? Entonces tenemos logaritmo de 105 menos logaritmo de 9,5 igual a 1,04. Entonces este es el siguiente punto, ¿no? ¿Ya? Y se sigue calculando, ¿no? De esa misma manera se va a calcular el resto de puntos, ¿ya? Hasta llegar a la cercanía del punto de equivalencia. Entonces todos los puntos se van a ir calculando de esa manera, ¿no? Y en el punto medio, ¿no? Vamos a tener 50 mililitros de nitrato de plata y van a reaccionar con 50 mililitros de cloruro, ¿no es cierto? Quedando 50 mililitros de cloruro libres, ¿no? De 0,1, en un volumen de 150. Entonces esto va a ser 0,1, ¿no? Que era la concentración inicial por 50, que es lo que queda, el saldo, entre 150 va a ser prácticamente esta relación, ¿no? Acá no es conveniente efectuarla, sino de frente calcularle, aplicarle menos logaritmo, ¿no? Para poder tener menos desviación de los resultados, ¿no? Entonces, tenemos logaritmo de 3 menos logaritmo de 10 a la menos 1, ¿no? Que es de 0,1. Entonces, esto resulta 1,48, ¿ya? Entonces, acá tenemos, en el punto final, no se calcula de la forma anterior, porque el resultado sería absurdo. Acuérdense ustedes que si ustedes tienen el KPS, ¿no? Por más insoluble que esto pueda ser, digamos que el cloruro de plata puede ser, siempre hay algo, ¿no? Alguna pequeña cantidad de estos iones, ¿no? ¿Ya? Acuérdense, en el equilibrio, estos están en equilibrio, digamos, el cloruro de plata siempre va digamos, a tener iones cloruro y iones plata que van a estar en equilibrio con él, ¿no? Entonces, no se puede decir que el cloruro sea cero, no se puede decir, ¿ya? Y que no lo podamos detectar es una cosa diferente que sea cero, ¿no? Entonces, en este punto de equivalencia se va a formar la sal, cloruro de plata. O sea, esto va a estar como exactamente correspondiendo, ¿no? Digamos, 100 de cloruro con 100 de ion plata, ¿no? Van a reaccionar exactamente en el punto de equivalencia, ¿no? Entonces, este siempre va a estar en equilibrio, ¿no? Con los iones plata y los iones cloruro propios digamos, de su disociación, ¿no? Desde la solubilidad que tiene. Entonces, una cosa importante, sabemos que cloruro y ion plata van a ser igualitos, ¿no? Las concentraciones de ambos van a ser iguales en este caso, ¿no?
pues no hay ninguna otra especie. Entonces, esto va a corresponder a una solución saturada de cloruro de plata, ¿no? Que es característica del equilibrio heterogéneo, ¿no? Entonces, tenemos que aplicar el KPS, ¿no? Aquí es donde viene el KPS, ¿no? Y no el KB doble, ¿no? Entonces, tenemos que, siendo ambos semejantes, ¿no? Prácticamente el KPS, le tomamos la raíz cuadrada al KPS, ¿no? Que sería el cuadrado, uno de ellos, ¿no? Y el cloruro resulta 1 por 10 a la menos 5, que es el PCl igual a 5, ¿no? Luego, ya digamos, pasamos el punto final o el punto de equivalencia, en este caso, como es teórico, ¿no? Y aplicamos un razonamiento que, digamos, la plata, la concentración de ion plata que proviene de la ionización de la solución saturada va a ser muy chiquitita en comparación con la cantidad que proviene del exceso de nitrato de plata adicionado de la bureta. O sea, la solución que nosotros estamos agregando, el ion plata libre, va a ser mucho mayor, ¿no? que la cantidad de ion plata que puede aportarse de la ionización, ¿no? O sea, lo que hemos visto hace un ratito, esto anterior, ¿no? Esto anterior, va a aportar una cantidad sumamente pequeña, ¿no? 1 por 10 a la menos 5. Entonces, 1 por 10 a la menos 5, imagínense ustedes, que en comparación con 0.1 mililitros de de 0.1, por ejemplo, de normal, no es nada eso, ¿no? Entonces, inclusive si ustedes se lo quieren sumar, no le va a hacer nada, va a ser casi lo mismo, ¿no? Entonces, está en el orden de 10 a la menos 5, entonces por eso se desprecia, ¿no? Entonces, la concentración de cloruro se va a obtener a partir de KPS y la de la plata también, ¿no? ¿Ya? Entonces, tenemos acá, al adicionar 110 mililitros de nitrato de plata, vamos a tener un exceso de 10 mililitros que va a corresponder a esta concentración, ¿no? 10 por 0,1, que es la normalidad del nitrato de plata, entre un volumen de 210, ¿no es cierto? Porque hemos agregado 100 teníamos 100 de cloruro más 100 de nitrato y hemos pasado 10 mililitros más, ¿no? Entonces sería 1,0 milimoles entre 210, ¿no? Que resulta prácticamente este valor que lo vamos a reemplazar en el KPS, ¿no? Entonces en el KPS lo reemplazamos, en la expresión de KPS, y tenemos igual a 1 por 10 a la menos 10, ¿no? Y vamos a reemplazar esta concentración, ¿no? Entonces cloruro va a ser igual a 1 por 10 a la menos 10, la KPS, entre la concentración de la plata, ¿no? Y resulta, al final, 7,68. Entonces, así se hacen las curvas, ¿no? De titulación. Entonces, seguimos agregando nitrato de plata y ya la curva toma, digamos, se hace más estable, ¿no? Ya no hay una pendiente tan grande, ¿no? A un valor de PCl de 9, ¿no? Que corresponde a la saturación con cloruro de plata de la solución titulante 0,1 normal. Entonces, para una titulación con un nitrato de plata que sea 0,01 normal, o sea, 10 veces más diluido, ¿no? Con cloruro de sodio, 0,01 también, o sea, digamos, proporcionalmente semejantes, ¿no? La curva se va a iniciar a un PCl igual a 2, ¿no? La anterior se inició a 1, esta se va a iniciar a 2, ¿no? Y se hace asintótica a un PCl igual a 8, pero el punto de equivalencia, ¿no? Va a estar igual situado aquí, a PCl igual a 5, ¿no? ¿Ya? Eso sí, no va a cambiar, ¿ya? El PCl en caso de la plata, ¿no? En este caso de plata y cloruro, ¿ya? El PCl va a ser el mismo, así sea 0,1 o 0,01, ¿no? Entonces, esto sigue los mismos lineamientos que la titulación anterior, ¿no? Solo cambia el PCl en el caso de que se quiera hacer una titulación a la inversa. Por ejemplo, si se quiere titular con cloruro al ion plata, o sea, que el ion plata estuviera en el vaso, ¿no? O en el Erlenmeyer, y el cloruro en la bureta, ¿no? Entonces es semejante, pero en lugar de calcular PCl, se calcula PAG, ¿ya? Siempre se calcula el que está en el vaso, ¿no? El titulado. Y la curva, ¿no? Y se considera la adición del que está en la bureta, ¿no? ¿Ya? La curva es similar y característica de todas las titulaciones de precipitación, en la cual los resonantes se combinan en proporción 1 a 1. Este es el detalle, ¿ya? La proporción 1 a 1 entre los dos, ¿ya? O sea, todas las curvas van a ser parecidas, pero siempre y cuando sean 1 a 1.
Y mientras más, digamos, insoluble sea, vamos a ver ahora. Entonces, cuando se hace, digamos, titulaciones con otros halogenuros, no solamente con el fluoruro, ¿no? Por ejemplo, con el bromuro, también se puede hacer, con el yoduro, ¿no? Vamos a observar lo siguiente, ¿no? Que cuando la solubilidad es más baja del compuesto, ¿no? El compuesto que se forma, el precipitado, va a ser más definida la transición. O sea, es como si fuera el caso de los ácidos muy fuertes, ¿no? Mientras más insoluble, es como si fuera más fuerte el ácido. En este caso no es ácido, sino es precipitación, ¿no? El compuesto más insoluble da un salto mayor. Entonces, cuando titulamos los iones bromuro y yoduro con nitrato de plata, para dar bromuro de plata, ¿no? Y yoduro de plata, miren ustedes los KPS que tienen, ¿no? 1 por 10 a la menos 12 y 1 por 10 a la menos 16, en comparación con 1 por 10 a la menos 10 del fluoruro, ¿no? Entonces, sus puntos de equivalencia van a dar, este es en 6, ¿no? La mitad prácticamente de como ustedes pueden ver, y el otro, 8, la mitad prácticamente de esto, ¿no es cierto? Al sacarle el logaritmo, ¿no? Menos logaritmo. Entonces, esos van a ser su punto de equivalencia. Y si el titulante es 0,1, ¿no? La asíntota, o sea, la parte de la curva en la cual se empieza a hacer casi paralela al eje de las X, ¿no? Estará situada a un P de bromuro 11 y P de yoduro 15, ¿ya? La diferencia con los fluoruros es bastante grande, ¿no? Entonces, vamos a hacer, hay una comparación con las curvas de titulación ácido fuerte con base fuerte, ¿no? En estas curvas de ácido fuerte con base fuerte, la especie reactiva, ¿no? Es en realidad el ion hidronio y el ion OH, ¿no? Un segundito, ¿sí? Sí. Son más de 100, te digo. Ya, pero yo le dije a Angie que me dijera cuántos está acá. 350, acá solamente 300. ¿Qué horror? Angie me dijo 280. No, 300 por los grandes y 50 por las panderetas, porque eso es un montón. ¿Cuánto falta? Sí, 50. A ver. No, es que no se ve cuando una cosa está tirada, otra cosa cuando está en el carro. Sí, pues, pero ya. Disculpen la interrupción. Entonces, en las curvas de ácido fuerte, base fuerte, la especie reactiva prácticamente son dos, ¿no? Las especies reactivas, mejor dicho. Prácticamente es los iones, ¿no? Los iones hidronio y los iones OH. Y la constante que se considera para los cálculos, la principal, es la Kw. Aunque también, bueno, en el caso de este es ácido fuerte, base fuerte, por si acaso, ¿no? No es en caso de ácido débil y base débil, en la cual sí se considera la constante de acidez, ¿no? La constante de hidrólisis, inclusive. En este caso solamente es Kw, en el caso de ácido fuerte, base fuerte. Porque si tienen, por ejemplo, ustedes digamos, ácido clorhídrico con hidróxido de sodio, ¿no? El ion cloruro y el ion sodio son indiferentes, no afectan el pH. Solamente es la cantidad de, digamos, de iones hidronio y de iones OH los que afectan, ¿no? Entonces, estas curvas de titulación prácticamente son semejantes, ¿no? Cualquiera que sea el ácido. Por ejemplo, yo puedo titular el nítrico con la soda y me va a salir una curva parecida, ¿no? ¿Ya? Mientras sea fuerte el ácido, ¿no? Puedo titular, digamos, el clorhídrico, puedo titular el sulfámico, ¿no? Con la soda y me va a dar una curva parecida. Prácticamente los valores van a ser muy semejantes, ¿no? ¿Ya? En cambio, en las curvas de titulación, la cosa cambia, porque las curvas van a ser distintas dependiendo de cuál sea el valor o sea, del KPS, ¿no? ¿Ya? Del KPS. Y también la relación que haya entre los iones, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a ver cómo se detecta el punto final en la argentometría. Hay diferentes formas de detectar el punto final, ¿no? Eso ya da lugar a varios métodos distintos, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, técnicas, el método de Moore. Es muy conocido el método de Moore. En realidad es uno de los más usados, ¿no? En aguas, por ejemplo, análisis de aguas, es muy usado para determinar cloruros en aguas, ¿no? Es el más usado de todos los métodos argentométricos, ¿no? Es muy difundido, muy común. Entonces hay varios métodos, entre ellos el de Fajans, el de Folhard, el de Swift y otros, ¿no? Entonces vamos a empezar con el método de Moore, que es el más común, y que es el que se ha hecho en la determinación de cloruros en agua, ¿no?
Entonces, este método involucra al ion cromato como un indicador de punto final, ¿no? Entonces, ustedes recordarán que el cromato de plata era un color rojo ladrillo, ¿no? Y el cloruro de plata es blanco, ¿no? Entonces, lo que se hace es colocar una pequeña cantidad de ion cromato, ¿no? En la solución, que le va a dar un colorcito amarillito, ¿no? Y va a precipitar al final. ¿Pero qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir acá va a ser un caso de precipitación, digamos, selectiva, digamos, ¿no? Primero va a precipitar el más insoluble, ¿no? Y luego el que tiene menor solubilidad. Pero, ¿qué va a ocurrir? Ustedes van a ver, van a notar cuando están haciendo la titulación que también el mismo cromato va a reaccionar con el ion plata. Cuando cae, digamos, la gota de nitrato de plata, se va a observar, cuando ya tenemos cierto avance de la titulación, se va a observar que aparece un colorcito anaranjadito y desaparece, ¿ya? ¿Por qué? Porque las titulaciones, digamos, los indicadores deben ser reversibles, las reacciones deben ser reversibles. Entonces, siempre hay una reacción y una competencia en la reacción. Entonces, el ion cloruro, mientras todavía persista cloruro, mientras todavía haya cloruro, va a haber una competencia entre el cromato y el cloruro por el ion plata. Entonces, ese color va a desaparecer. Pero conforme se acerca el punto final, el cromato de plata que se forma va a demorar más en desaparecer, porque va a tener, digamos, menos competidores. Va reduciéndose la concentración de cloruros y el cromato al final queda como una especie de color, digamos, un medio suavecito, como un color ladrillo suave, ¿no? Mezclado con el blanco. Entonces, no es un color, no vayan a esperar que llegue a un color pues naranja, ¿no? No, sino es la combinación prácticamente, como decir, como que lo recubre, el cromato recubre al cloruro, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces el cromato es un colorcito ladrillo pero suavecito en la superficie del cloruro. Entonces sale una cosa como un color salmón, así suave, ¿no? ¿Ya? Entonces, se añade unas gotitas de solución de cromato de una determinada concentración. ¿Por qué? Porque es necesario que se supere el KPS para que se produzca la precipitación de cromato, ¿ya? Y ahí va a estar el error de indicación. Entonces, añadiendo unas gotas de solución de cromato a la solución neutra de cloruro, ¿no? Al reaccionar con ion plata va a dar un color naranja rojizo por la precipitación del cromato de plata. Pero, como les digo, primero tiene que reaccionar el ion plata, el ion cloruro, perdón, y cuando se acabe, recién va a haber un rojo permanente, ¿no? Este rojo permanente. Pero no es un rojo intenso, por si acaso, ¿ya? Entonces, como les mencionaba, ¿no? Este color rojizo va a desaparecer rápidamente en presencia de cloruros, ¿no? Se va a formar y va a desaparecer, ¿no? Mientras haya cloruros, ¿ya? ¿Por qué? Porque digamos, cloruro de plata es más insoluble que el cromato de plata, ¿ya? Entonces va a haber un desplazamiento, ¿ya? Y es importante, les recalco, que las reacciones de indicación deben ser reversibles, ¿ya? Después vamos a ver qué problemas hay cuando no son reversibles. Entonces, conforme se agrega más titulante, el color rojizo va a desaparecer más lentamente, lo que les mencionaba, ¿no? ¿Ya? Esto se los repito porque es importante, como ustedes no tienen, no todos pueden hacer laboratorio, ¿no? Lamentablemente no se puede hacer laboratorio en todos los casos. Entonces, por eso que un poquito recurro a repetirles esta parte para que ustedes lo imaginen, ¿no? Y se den cuenta, ¿no? Que cómo sería, digamos, en la práctica, ¿no? ¿Ya? Y cuando todo el cloruro ya prácticamente ha precipitado, la mayor parte, casi todo, ¿no? Porque siempre hay una pequeña, digamos, un pequeño en el equilibrio. Entonces, la siguiente gotita de nitrato de plata va a dar un color anaranjado suavecito, ¿ya? Al precipitado. Y ese es el punto final. En el caso, especialmente cuando tenemos, digamos, baja concentración de cloruro, como es el caso de las aguas, es necesario hacer la detección del error, ¿no? Entonces, la concentración de cromato debe ser mínima, ¿no? La mínima necesaria para producir un cambio de color visible en el punto final, ¿ya? Pero esta concentración, generalmente pequeña, produce un color amarillo muy intenso, ¿ya? Y eso no dejaría ver el punto final. O sea, eso se llama que causaría un enmascaramiento visual del punto final. O sea, ese es
el término, digamos, químico, ¿no? O sea, no nos dejaría ver, no nos dejaría distinguir el punto final, si es un amarillo muy intenso. Entonces, lo que se hace es emplear una solución, digamos, más o menos, como un promedio, más o menos, entre lo ideal y lo más diluido. En cambio, si fuera muy diluido, como este caso, ¿no? Daría un precipitado, un punto final muy retrasado, o sea, nos pasaríamos mucho. Entonces, haciendo como una negociación entre estos dos casos, se hace una de 0.2 molar generalmente, y al diluirse en el volumen total resulta más diluido, más baja, ¿no? Entonces, generalmente esto obliga a hacer una prueba en blanco, o sea, una corrida en blanco, para poder saber cuál es el error de indicación, porque sí puede ser 1 o 2 gotas. Y cuando se trata de volúmenes pequeños, por ejemplo, si el cloruro está en orden de partes por millón, ustedes se van a dar cuenta de que 1 o 2 gotas es significativo, ¿ya? Entonces ahí le restan, se hace el blanco y se resta, ¿no? Entonces el blanco es como lo que hemos hablado nosotros anteriormente, que consiste en prácticamente agregar el mismo volumen de agua, ¿no? De ser posible, inclusive la sustancia que está titulada ya, ¿no? Si es posible un precipitado, si no, no. Generalmente se hace con agua sola, en el caso del método de Mohr, para cloruros en aguas, agua sola, agua destilada sola, la misma cantidad que se usó de muestra, en la misma cantidad del indicador, ¿no? Si son 2 gotas que se usaron, 2 gotas se usan de indicador, y se le agrega el ion nitrato, ¿no? De la bureta, y se llega a un tono parecido, digamos, ¿no? Hasta la precipitación, digamos que generalmente es 1 gota o 2, ¿no? No más. Y ese volumen es el que se resta al volumen de la determinación, ¿no? Para poder hacer los cálculos. Entonces, este método de Mohr se aplica solo para cloruro y para bromuro. Y ustedes dirán, ¿por qué, no? ¿Qué pasa? Que el precipitado de yoduro, de plata, y el de tiosanato tienen una tendencia tremenda, muy grande, a absorber a los iones cromato. Por esa razón no puede ser posible, ¿no? Como les mencionaba en las limitaciones que habían, ¿no? Acá está una de las limitaciones, que prácticamente el cromato quedaría inactivado. No podríamos saber después cuál es el punto final porque está absorbido, ¿no? Entonces ese es el gran problema. Acá no se puede usar este método entonces. Por eso es que solamente se aplica a cloruros y bromuros, ¿no? Y hay que tener otra forma de indicación para estos casos, ¿no? Para yoduro y para tiosanato. Entonces, la titulación de ion plata, con el cloruro, generalmente no se hace, o sea, a la inversa, ¿no? Si titulamos a la plata con el cloruro, ¿no? No se puede hacer con cromato como indicador, porque cuando añadimos cromato a la sal de plata, se va a formar cromato de plata desde el inicio, ¿no? Y prácticamente el equilibrio, o sea, digamos, la competencia del cloruro, cuando ya se formó inicialmente el cromato, es bien difícil, ¿no? El cloruro, para hacer el intercambio, ¿no? Es muy lento. Entonces, al final se va a pasar el punto de equivalencia, se va a pasar, ¿no? Ya muy, digamos, la competencia entre el cloruro y este cromato ya formado, ¿no? No va a ser muy eficiente, ¿no? Va a ser lenta. Entonces, a la inversa no se puede aplicar el método de Mohr. O sea, el método de Mohr solamente es para titular cloruros y bromuros con ion plata, ¿ya? O sea, eso que quede bien clarito, ¿no? O sea, no se puede hacer la titulación de la plata con cloruro con este indicador, ¿ya? Y también, por supuesto, la temperatura influye, no se puede hacer titulaciones en caliente de ninguna manera, ¿no? Todo tiene que ser en frío. Entonces, este cromato de plata, ¿no? También es soluble en soluciones ácidas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no se puede trabajar en un medio ácido de ninguna manera. Por eso dice soluciones neutras a ligeramente alcalinas, ¿ya? Porque si no, el cromato va a pasar, pues, a dicromato, ¿no? ¿Ya? Entonces, se va a disolver. La titulación debe efectuarse entre 6,5 y 10 máximo, porque si no, también puede precipitar el óxido de plata, ¿no? ¿Ya? Entonces, esas son las limitaciones, y por eso se trabaja generalmente en soluciones tamponadas, ¿no? Que están tamponadas con bicarbonato, ¿no? O también puede ser un borato, pero lo más, digamos, usual es el bicarbonato,
porque siempre hay que utilizar lo más inocuo, lo más económico y que sea menos, y que sea más eficiente, ¿no? Entonces, este es suficientemente eficiente, ¿ya? Con una solución de bicarbonato se tampona este medio, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las interferencias en este método de Moore? ¿Ya? Cualquier anión que reaccione con la plata, ¿no? Que forme una sal más insoluble o que consuma también la plata, ¿no es cierto? Y va a precipitar, ¿no? Antes del cloruro, o también cualquier sustancia que consuma, ¿no? Que consuma el catión, ¿no? Forme lo que forme, ¿no? Que lo consuma, ¿ya? Entonces, si la sal es más insoluble que la plata, de hecho que va a ser la primera en reaccionar. O sea, primero reacciona lo más insoluble, ¿no? Y luego va reaccionando en ese orden, ¿no? Lo más insoluble, lo que le sigue, y lo que le sigue, y lo más soluble al final, ¿no? Entonces todos ellos van a interferir. Los cationes que forman cromatos poco solubles, por ejemplo, también van a interferir, ¿no? Van a prácticamente inactivar al indicador, ¿no? El indicador va a precipitar y va a quedar inactivo, no va a estar libre como debería estar. Digamos que este método tiene un pH relativamente alto, ¿no? Entonces, no se puede aplicar cuando hay iones de aluminio, iones férricos, iones cromato, ¿no? Porque estos precipitan, se hidrolizan y precipitan, ¿no? El hierro, por ejemplo, hasta pH 4,5 inclusive está precipitando, ¿no? El cromato y el aluminio también precipitan en pH bajos. Entonces, prácticamente ellos no deben estar, no pueden estar presentes, ¿no? Y tendrían que precipitarse y ahí ya viene el problema, ¿no? ¿Ya? Ustedes saben que cuando uno precipita, ¿no? O sea, remueve por precipitación, hay coprecipitación y una serie de problemas más. Entonces, eso no es tan conveniente. Entonces, en estos casos se prefiere el método de Folhard, que se llama, ¿no? Entonces, justamente por eso hay varios métodos, ¿no? Las sustancias reductoras también interfieren, por ejemplo, ¿no? ¿No? Van a descomponer, ¿no? Van a reducir al cromo, entonces ya no va a ser cromato, ¿no? No puede haber especies que formen complejos muy estables con cloruro, ¿no? Como el mercurio más 2, o como el ion plata, ¿no? O con el ion plata, perdón, como el cianuro, el amoníaco, ¿no? Y a un pH mayor que 7, ¿no? Entonces, estas son las interferencias. Entonces, ahora aquí vamos a ver otro método, que es este método muy interesante, ¿no? Nosotros también lo hacíamos cuando estábamos estudiando, pero en los últimos tiempos se ha dejado de hacer, ¿no? Por falta de, digamos, de tiempo, ¿no? Los últimos semestres. Entonces, el método de Fajans, ¿no? Es un método distinto totalmente al otro, al anterior, al de Moore. Ellos proponen el uso de un indicador que se absorbe, ¿no? Que se absorbe preferencialmente en el precipitado. O sea, se va a adherir al precipitado, ¿no? ¿Ya? Y va a permitir que este método sea aplicable en la titulación de cloruro y de otros iones, ¿no? ¿Cómo funcionan estos indicadores, no? Dice, un precipitado tiene tendencia, esto es una cosa muy importante, miren, por favor, un precipitado tiene tendencia a absorber sus propios iones, de preferencia. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo tengo el cloruro de plata, ¿no? Su mayor tendencia va a ser absorber iones cloruro y ion plata, ¿ya? Esos son los iones que van a tener preferencia, que van a ser más fuertemente absorbidos por ese precipitado, ¿no? Entonces, otros iones que no forman parte del precipitado tienen digamos, una tendencia secundaria, ¿no? Entonces, cuando agregamos nitrato de plata a una solución diluida de cloruro de sodio, ¿ya? Se va a producir la turbiedad, ¿no? A causa de la formación de cloruro de plata poco soluble, ¿no? Y ustedes recuerdan que generalmente los precipitados tienden a coagular, o sea, pero no de manera inmediata. O sea, algunos se mantienen suspendidos, ¿no? Se mantienen dispersos, ¿no? Y da como una especie de nube, se ve así, una turbiedad estable, ¿no? Pero conforme va aumentando digamos, la concentración, ya empiezan a pegarse entre sí, empiezan a unirse entre sí y formarse coágulos, ¿no? ¿Ya? Así como cuando la leche se corta, digamos, ¿no? Por decirlo de una manera, que lo que no se veía o se veía apenas como partículas muy pequeñitas, comienzan a unirse entre sí, ¿no? Entonces, pero la coagulación en estos casos no se hace inmediatamente, ¿ya? No se produce inmediatamente.
Y lo que influye más es la presencia de electrolitos en la solución, ¿ya? Otras sustancias que pueden estar ahí disueltas, pero que no afectan digamos, mucho el pH, ¿no? Por ejemplo, cloruro de sodio, ¿no? La presencia del ion sodio y otros más. Entonces, las partículas del cloruro de plata van a absorber de preferencia iones cloruro, ¿no? Y digamos que, porque hay iones cloruro en exceso, o sea, al inicio, esto va a ser al inicio, ¿no? Se forma cloruro de plata inicialmente, pero como hay bastantes iones cloruro todavía en el medio, entonces estos van a estar absorbiéndose en torno al cloruro de plata, ¿no? Por ejemplo, pueden estar por este lado, pueden estar, ¿no? Así, rodeándolo, ¿no? Formando capas. Y estos van a traer entonces iones de carga contraria, ¿no? Contra iones. Entonces, generalmente es así, ¿no? Por ejemplo, tenemos esto, ¿no? Que podría estar a este lado, ¿no? Más a este lado de acá. Y luego el sodio se puede atraer aquí, y así van alternando, formándose capas, ¿no? Capas de partículas coloidales cargadas. Entonces, esto contribuye a que digamos, el precipitado se mantenga disperso, porque van a formarse, de acuerdo con lo que más abunde, van a tener tendencia a tener una carga definida. Entonces, como están cargados, entre sí se repelen, ¿no? Van a ser cargados de la misma forma. Entonces, va a ser un coloide estable, por decirlo de una forma, ¿no? Entonces, estas se repelen entre sí, retardando la coagulación, como les había dicho, ¿no? Se mantienen dispersas. Cuando la titulación avanza, entonces va a disminuir la concentración de cloruro presente. Entonces, van a comenzar digamos, a perder cargas, ¿no? Esto que estaba anterior, esto va a ser ya menos cargado, o sea, va a ser con menos capas, digamos, de iones. Se va a ir disminuyendo las capas de iones y van a ir ya prácticamente teniendo cargas opuestas, ¿no? En algún momento. Entonces, esto va a ocurrir en las cercanías del punto final, ¿no es cierto? El punto de equivalencia. Entonces, esa disminución de las cargas va a hacer que se inicie ya, se atraigan, ¿no? Se atraigan digamos, estos aglomerados se atraigan entre sí y comiencen a dar lugar a la coagulación, ¿ya? Y entonces cuando se ve eso, ya estamos ya muy cerca del punto final, ¿no? Al punto de equivalencia, ¿ya? Entonces, también hay un método de autoindicación, ¿ya? Pero en este caso vamos a ver el método de absorción. Entonces, este tipo de coagulación así brusca, ¿no? Que digamos, de un momento para otro empiece a precipitar, ¿no? Ocurre en las soluciones concentradas, principalmente, ¿ya? En las diluidas, generalmente persiste la turbidez, ¿ya? Ese es un aspecto que es importante, ¿ya? Entonces, si seguimos adicionando el ion plata de la bureta, estos iones plata van a ser absorbidos por el precipitado, ¿no? Y también van a traer iones de carga contraria, ¿no es cierto? Así va a ocurrir también esto, ¿no? ¿Ya? Iones de carga contraria. Y se absorben cantidades iguales, ¿no? Se han absorbido cantidades iguales de cargas positivas y de negativas. Y ese punto se llama el punto isoeléctrico, ¿no? ¿Ya? Entonces, es como cuando están empatados, por decir, ¿no? El punto en donde se han absorbido cantidades iguales de cargas positivas y negativas, ¿no? Punto isoeléctrico en el precipitado, ¿se entiende, no? Entonces, este punto no necesariamente coincide con el punto de equivalencia, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? Entonces, dado que, por ejemplo, el nitrato, en este caso de aquí, en el caso de cuando hay exceso de plata, en este caso, ¿no? Hay iones nitrato digamos, se atraen, ¿no? No es un ion común al precipitado, ¿ya? Entonces, no es un precipitado, no es un ion que se absorba de preferencia, ¿ya? La preferencia la tienen los iones de plata y de cloruro, pero si uno introduce un ion que tenga más capacidad de ser absorbido, ¿no? Más afinidad por este conjunto que el ion nitrato, entonces ese ion lo va a desplazar, ¿ya? Miren, si hay otros iones presentes que sean más fuertemente absorbidos, van a desplazar a los nitratos tomando su lugar, ¿ya? Entonces, eso es lo que busca Fajans. Entonces, estos indicadores de Fajans intervienen directamente en el proceso de absorción, ¿ya? Ellos son compuestos orgánicos, ¿no? De color, ¿no? Con características débilmente ácidas o básicas. Y su funcionamiento puede explicarse con
un ejemplo que es la fluoresceína, es el más famoso o uno de los primeros, ¿no? La fluoresceína. Este es un ácido débil, ¿no? Y se le puede representar así, como HFL, ¿no? El anión fluoresceína. Y su solución acuosa es de color amarillo verdoso, por eso que he puesto color verde. Entonces, esta fluoresceína, en muy pequeña cantidad, porque todo indicador debe estar en pequeña cantidad, ningún indicador puede estar en cantidades grandes, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Entonces, se incluye una pequeña cantidad de fluoresceína en la solución que se va a titular, ¿no? Es como cuando echamos el anaranjado de metil o la fenolftaleína, ¿no? Aquí en este caso vamos a echar fluoresceína. Y el anión, ¿no? Este anión fluoresceína va a ser atraído hacia las partículas positivas, ¿no? Después de pasar por el punto isoeléctrico, ¿no? Y cuando está pasando por el punto isoeléctrico, va a comenzar a ser atraído, ¿no? Por estas partículas. Y va a reemplazar al ion nitrato, ¿no? Y va a dar a estas partículas, le va a dar un color rosadito, ¿no? Entonces acá tenemos digamos, esta especie, digamos, podríamos decir poliiónica, ¿no? De capas, de iones y contraiones, en el punto isoeléctrico va a tener una competencia, el nitrato, ¿no? Que va a ser el ion fluoresceína, ¿no? Fluoresceína va a desplazar al nitrato y va a adquirir este color, ¿no? Este precipitado va a tener un color rosa. Es como en el caso, no sé si ustedes recuerdan, que creo que sí deben recordar, del magnesón y todo esto, ¿no? Algo parecido, no exactamente igual, pero es parecido, ¿no? Que le imparte al precipitado un color. El magnesón, el aluminón, se veía así, este tipo de colores, ¿no? Y era justamente, son compuestos de absorción, ¿no? Lacas. Entonces, en este caso es un compuesto de absorción, ¿no? Y desplaza iones hidróneo, ¿no? Desplaza iones hidróneo. Y generalmente por esa razón, esto requiere ser también tamponado. ¿Por qué? Porque si ustedes no, digamos, no consumen no neutralizan esta especie, esto puede ser revertido, ¿ya? Entonces, ahí está el detalle, ¿no? Entonces, por eso es que se requiere también que se trabaje en un medio tamponado, ¿no? Igual que en el caso de Moore, ¿ya? Entonces vamos a hacer una explicación del método de determinación de cloruros por el método de Fajans, ¿no? Tenemos acá a la solución de cloruros, puede ser cloruro de sodio, por ejemplo, cloruro de potasio, ¿no? Se añade una pequeña cantidad de fluoresceína. Entonces, al inicio va a tener un color amarillo verdoso, ¿ya? Así medio fosforescentes. Estos indicadores son muy bonitos, me da mucha pena que no se puedan hacer. Añadir el titulante nitrato de plata, se va a formar cloruro de plata. Da una apariencia lechosa a la solución amarillo verdosa. O sea, el indicador sí está como en solución, pero este va a estar en suspensión, ¿no? Entonces, poco antes de llegar al punto final, las partículas comienzan a coagular y el punto final va a quedar indicado por la rápida absorción del indicador sobre el precipitado que pasa a color rosa. Entonces, esa es digamos, una explicación breve de este método, ¿no? Entonces, esta solución va a permanecer amarillo verdosa, ¿ya? Y solamente una pequeña fracción del indicador se absorbe en el precipitado, ¿ya? Entonces, el cambio se va a ver en el precipitado, ¿ya? Entonces, no se va a ver en la solución, sino en el color del precipitado. Entonces, el color no se va a intensificar al agregar más titulante, ¿ya? Y porque prácticamente el color de la solución no va a cambiar. Lo que va a cambiar es digamos, el color del precipitado, ¿ya? Entonces, para poderlo ver mejor, lo que se hace es evitar que el precipitado se asiente, como para que el color esté totalmente disperso en el medio. Entonces, aquí no se quiere, no se quiere que haya una coagulación, porque si no tendríamos toda una solución de color amarillo verdoso y un precipitado chiquitito que tendríamos que ver el cambio de color. Entonces, no se sabría muy bien. Entonces, lo que se hace es evitar la coagulación, ¿ya? Evitar la coagulación usando una sustancia que se llama coloide protector, ¿ya? Una sustancia que se llama coloide protector va a evitar que el precipitado que está disperso digamos, se coagule y entonces se vea mejor el cambio de color en toda la masa
del recipiente, ¿ya? Entonces, vamos a evitar la coagulación al titular en presencia de fluoresceína, ¿ya? Para que la variación del color se vea en todo el volumen, ¿ya? O sea, no se vea solamente encima del precipitado, que se va a formar así, que se va a reducir, digamos, a una cantidad pequeña. Y toda la masa estaría verde si no lo evitamos la coagulación. Entonces, ¿cómo se evita la coagulación? ¿No? Esto tenemos que, digamos que es ideal que sea una solución de concentración baja, en primer lugar, ¿no? Que no haya electrolitos inertes, que sea lo mínimo, ¿ya? Por eso se diluye también, ¿ya? Se diluye la solución. Entonces, pero se agrega una sustancia como la dextrina, que es como así como los almidones, es un tipo de almidón, ¿no? Que va a hacer como si fuera un medio en el cual se van digamos, a distribuir, ¿no? A distribuir digamos, las partículas y va a quedar una dispersión, ¿no? Que va a proteger al coloide, ¿no? Le dicen coloide protector porque ya se ha acostumbrado a esto, ¿no? Pero en realidad es un protector de coloides, si ustedes lo ven en castellano, ¿no? Sino que ya quedó como traducido así, como coloide protector, ¿ya? Y este tipo de sustancias, ¿ya? Son muy utilizadas en formulaciones, por si acaso, ¿ya? ¿No? Por ejemplo, en formulaciones para hacer sustancias que se quieren mantener dispersas, ¿no? Por ejemplo, para aplicar en la agricultura, ¿no? Se puede aplicar, por ejemplo, un fungicida como el azufre, ¿no? Molido finamente, y lo que se busca es evitar que esa dispersión de azufre molido finamente se asiente. Entonces se le agrega un coloide protector, ¿no? Que puede ser algo semejante a esto o muy distinto, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto, por si acaso, esto es muy usado, ¿ya? El término coloide protector. Pero en realidad es una sustancia que mantiene una dispersión, que ayuda a mantener una dispersión, ¿ya? Entonces, ahora, ya tenemos ese medio en el cual las partículas van a estar suspendidas, ¿no? Y al cambiar digamos, al pasar el punto isoeléctrico, el, el indicador, ¿no? Se va a adherir a las partículas y se va a ver en toda la masa, le va a cambiar el color a toda la masa, ¿ya? Entonces, esa es la función del coloide protector. Entonces, ese indicador solo se absorbe como anión fluoresceína, ¿no? Y entonces la constante de acidez del indicador define el pH mínimo en el cual se puede lograr un punto final satisfactorio. La constante de acidez es indispensable, miren, como acá vamos a ver, ya, bueno, la constante de indicador o sea, la constante de ionización de este indicador, ¿no? O la KI, como le queramos llamar, K o KI, ¿no? Del indicador, va a definir el pH mínimo en el cual se puede lograr un punto final satisfactorio, ¿ya? Entonces, este tiene que estar ionizado, ¿no? Tiene que estar ionizado. Para la fluoresceína, el pH adecuado es de 6,5 a 10,3. Es parecido al caso del método de Moore, ¿ya? Entonces, en ese rango de pH trabaja bien. Recuerden que se liberan iones de hidrógeno, ¿no? Y esto no debe revertirse, ¿no? Entonces, por esa razón es que se trabaja también en un medio tamponado, ¿no? Y no se puede trabajar a pH mayor porque precipitaría este ion, ¿no? Es parecido en cuanto a medio al método de Moore. Prácticamente los dos tienen un medio parecido, muy semejante. Entonces, la fluoresceína se usa también para titular bromuros y ioduros. O sea, miren ustedes acá, el yoduro, que no se podía titular con el método de Moore, ahora se puede titular con la fluoresceína, ¿ya? Porque el método de Moore era para cloruros y bromuros. Y este método con indicadores de absorción, con este caso la fluoresceína, permite titular al yoduro también, ¿ya? Ahora, la diclorofluoresceína es otro compuesto, ¿no? Que, digamos, es más fuertemente ácida, ¿no? Es un ácido más fuerte que la fluoresceína. Entonces, eso permite que se pueda titular cloruros a pHs más bajos, ¿no? Entonces, este método de absorción permite titular hasta pH 4, ¿no? Entonces, esa es una ventaja de la diclorofluoresceína sobre la fluoresceína, ¿no? Y este es otro, la eosina o tetrabromofluoresceína, perdón, tetrabromofluoresceína. Se emplea en titulación de bromuro
yoduro, inclusive de tiocianato, y a pH 2, miren esto, ¿no? A pH 2, eso es una gran ventaja, ¿no? Por ejemplo, si hubiera aluminio, ¿no? Presente, ¿no? Permitiría hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pero no es adecuada para cloruro, miren, la tetrabromofluoresceína no es adecuada para cloruro, debido a que la eosina se absorbe en el cloruro antes que este precipite completamente, o sea, da un punto final prematuro. O sea, ya es demasiado, digamos, tiene una capacidad muy, muy grande de absorberse en este cloruro, ¿no? Ya, la eosina. Entonces, esas cosas son las que hacen que los métodos sean aplicables o no sean aplicables, ¿no? En cada caso, ¿no? Entonces, estos colorantes van a sensibilizar a los halogenos de plata mucho más con respecto a la reducción fotoquímica. Ya la plata ya pues es afectada por la luz. Ahora imagínense peor todavía cuando tienen un colorante de estos, ¿no? Entonces se va a oscurecer el precipitado del haluro, ¿no? Y dice, parte de las superficies de las partículas puede quedar bloqueada por la plata metálica. Miren esto. O sea, no es solamente que se oscurece y ya, ¿no? Sino que se oscurece y se bloquea, ¿no? Entonces el punto final ya se hace menos preciso, ¿ya? Por esa razón, siempre se hacen con luz indirecta estas titulaciones, ¿ya? Ninguna titulación con plata, con ion plata, se puede hacer con luz directa. Generalmente se utiliza una zona más oscura del laboratorio, ¿ya? Y recuerden que, por ejemplo, cuando ustedes van digamos, lavar la bureta, no le pueden echar agua de caño de frente, ¿ya? Eh, las personas que están en el laboratorio conmigo se los mencioné eso, porque apenas le echan ustedes a una bureta que ha tenido un nitrato de plata, le echan agua de caño, inmediatamente va a precipitar el cloruro, ¿no? Que tiene el agua, y va a obstruir la bureta, ¿no? Entonces se lava con agua deionizada primero, ¿no? ¿Ya? Y esta iluminación debe ser difusa, ¿no? ¿Ya? Muy suave la iluminación. Cuando titulemos un cloruro en presencia de fluoresceína, el pH se tiene que mantener igual que en el método de Mohr, como les decía, ¿no? Tamponado con bicarbonato o con borato, ¿ya? Es justamente la liberación de iones de hidrógeno, ¿no? De parte de estos indicadores, tiene que ser prácticamente muy, digamos, consumido, el ion hidrógeno tiene que ser atrapado inmediatamente, neutralizado, para que no se revierta la reacción, ¿no? Entonces, y también igual, en el método de Mohr también, ¿no? Los cationes que precipitan en las condiciones de pH indicadas, ¿no? Van a ser las interferencias, ¿no? Generalmente son los famosos R2 o 3, que tienen una hidrólisis muy fuerte. Este es otro método muy interesante también, y también uno de los más aplicados, ¿no? El método de Folger. Entonces, este método tiene varias versiones también, porque han ido modificándolo, lo han ido mejorando. Entonces, el original, ¿no? Utiliza generalmente, digamos, se aplica la formación de tiocianato de plata, ¿ya? Que es poco soluble en agua. Tiene un KPS de 10 a la menos 12, ¿no? Entonces, este tiocianato se utiliza como titulante en la determinación de ion plata por precipitación. Por ejemplo, acá se utiliza para determinar cuánto de plata, por ejemplo, tiene una joya de plata, ¿no? O lo que sea, ¿no? Cualquier sustancia, cualquier aleación o algo así, ¿no? Entonces se utiliza el tiocianato de forma directa. O sea, el tiocianato estaría en la bureta y el ion plata estaría digamos, en el Erlenmeyer, ¿no? O en el vaso. ¿Y cuál es el indicador acá? El indicador va a ser el hierro 3, ¿ya? Que ustedes recordarán que con el hierro 3, cuando se, digamos, combina con el tiocianato, forma un complejo rojo sangre, ¿no? Entonces, ese es el punto final, prácticamente, ¿no? Ese va a indicar el punto final. Entonces, se puede agregar el hierro 3 como nitrato férrico o como sulfato amónico férrico, que es alumbre férrico, ¿no? Entonces, el primer exceso de ion tiocianato va a prácticamente reaccionar, ¿no? Con el hierro y le va a dar un color rojizo a la solución sobrenadante. Y este sí como es un complejo soluble, ya es en toda la masa, digamos, en todo el líquido, ¿no? En toda la solución. Entonces, este ion complejo que se forma da una indicación clara, ¿no? Tiene también sus inconvenientes que lo vamos a ver ahora, ¿no?
Ahora, esta titulación al revés también es factible, o sea, de titular al tiosanato con la plata, ¿no? La plata de la bureta, ¿ya? Entonces, se titula y se aplica también para determinar cloruros, ¿no? O otros haluros, por titulación por retorno. Esta titulación, retrotitulación es lo mismo que por retorno, ¿ya? Esto es lo mismo. O sea, se agrega un exceso de ion plata, reacciona con los, digamos, con los halógenuros, ¿no? Y ese exceso, ese excedente se determina con tiosulfato, ¿no? Con tiosanato, perdón. Entonces, como decía, ¿no? La solución de haluro se trata con un exceso de solución valorada de tiosanato, ¿no? Y ese exceso de tiosanato, no, perdón, acá es de nitrato. Está me equivocado. Acá es de nitrato, vamos a ver. Ya. Bueno, después lo corrijo. La solución del haluro se trata con un exceso de solución valorada, ¿no? Del nitrato de plata, ¿no? Y esto se titula por retorno con tiosanato, ¿no? Entonces, este procedimiento sirve para determinar el cloruro, bromuros y ioduros. Voy a corregir varias cosas que me he equivocado acá antes de pasarse, ¿ya? En el caso de ioduros, el hierro 3 debe agregarse después de precipitar al yoduro de plata, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Para evitar que el yoduro sea oxidado a yodo por el hierro 3. Imagínense ustedes, esta reacción, recuerdan ustedes que era una de las reacciones que más hacíamos en Quali, ¿no? El yoduro con el hierro 3 daba yodo más hierro ferroso, ¿no? Esa reacción es bien conocida, ¿no? Entonces, aquí, prácticamente, cuando ya quede muy poco yoduro, ¿no? Recién se agrega el tiosanato, ¿no? ¿Ya? Perdón, el hierro. Entonces, ¿qué ventajas tiene el método de Folger? El método de Folger tiene ventajas, ¿no? En algunos casos, porque se puede titular en medio ácido, ¿ya? Y titular en medio ácido es ventajoso. Ahora van a ver ustedes por qué, ¿no? No requiere medio neutro ni alcalino, y no se puede hacer en medio neutro ni alcalino, porque el indicador va a precipitar, ¿no? Como hidróxido férrico, ¿no? Entonces no se puede utilizar medios neutros ni alcalinos, tiene que ser medio ácido, francamente ácido, ¿no? A un pH bajo, entonces hay menos interferencias. Por ejemplo, iones hidrolizables, ¿no? Prácticamente no van a sufrir hidrólisis, ¿no? Esta es una ventaja del método de Folger con respecto a los de Mohr y Fajans, ¿no? En el caso de Fajans con fluoresceína, ¿no? Es mucho más ventajoso, pero en el caso de la diclorofluoresceína se trabaja a menor pH, o sea, ahí sí compite el método de Fajans con diclorofluoresceína con el método de Folger, ¿no? Entonces, ¿qué ventajas tiene este método de Folger además de las anteriores, ¿no? Las anteriores que hemos dicho. Es posible determinar aniones, miren, que formen sales de plata poco solubles en agua, como los oxalatos, los fosfatos, arsenatos, cromatos y sulfuros, ¿no? Estas sales son solubles en ácidos, entonces lo que se hace es, se va a precipitar las sales, ¿no? De plata de estos aniones a partir de soluciones neutras, ¿no? Con un exceso de nitrato de plata, ¿no? Valorado, ¿ya? Y luego se puede hacer lo siguiente. Primero se puede, digamos, titular el exceso por retorno, ¿no? Después de filtrar a los precipitados. O, si no, el precipitado se lava, ¿no? Se disuelve en ácido nítrico diluido y la plata se titula con tiosanato. O sea, esos son métodos, digamos, que tienen su cierto error, pero que se pueden hacer, ¿no? ¿Ya? Por lo menos para dar una aproximación, ¿no? Otros sulfuros, por ejemplo, que son poco solubles como los de plomo, bismuto, zinc, manganeso, níquel y cobalto, también reaccionan con nitrato de plata y dan sulfuro de plata de forma cuantitativa. O sea, la plata lo desplaza de sus sulfuros a estos cationes. Entonces, ¿qué se hace, no? El exceso de la plata se titula por retorno, ¿no? O si no, el sulfuro de plata lavado se disuelve en ácido nítrico, se hierve para eliminar los óxidos de nitrógeno y de azufre, y luego se titula el ion plata, equivalente a estos componentes con el tiosanato. Entonces, estos son métodos indirectos, donde prácticamente la sustancia con la que se titula no reacciona con el ion por determinar,
Miren esto, que lo voy a repetir un poquito, ¿ya? Dice, acá tenemos sulfuros poco solubles, por ejemplo, de plomo, de bismuto, de zinc, de manganeso, de níquel y cobalto. Si uno les agrega nitrato de plata, ¿no? Entonces, estos van a ser desplazados de sus sulfuros, ¿no? Y van a formar prácticamente el ion plata va a formar sulfuro de plata, ¿no? Que este sulfuro corresponde a uno de ellos. Por ejemplo, supónganse que tenemos plomo, ¿no? ¿Cuánto de plomo había? Se va a formar una cantidad de sulfuro de plata equivalente a esto, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si hay un ion plomo, habrían dos iones plata, ¿no es cierto? ¿Ya? Digamos, 0.1 moles de esto daría 0.2 moles de esto, ¿no es cierto? De ion plata. Entonces, ¿cómo sabríamos cuánto resonó? Sabemos cuánto hemos agregado, ¿no? Una cantidad de exceso conocida, ¿no? Y entonces lo que hacemos es determinar cuánto quedó libre de nitrato de plata, cuánto no se consumió. Entonces ese exceso se titula por retorno. Y del total que se agregó, menos el exceso que se conoce por titulación con tiosanato, entonces se sabe cuánto plomo puede haber, ¿no? Por la relación que hay entre estos dos, ¿ya? Entonces el plomo no está reaccionando en ningún momento con este, sino solamente con nitrato de plata. Pero el titulante es el tiosanato, ¿no? Y es equivalente a la plata y a su vez el plomo es, digamos, el medio equivalente de plata, ¿no? Con respecto a medio plomo es equivalente a dos platas, ¿no? O una plata. Entonces, otra forma es que si se obtiene este precipitado, se separe este precipitado, ¿no? Se separe, se lave y se disuelva en ácido nítrico. Se hierva para eliminar los óxidos de nitrógeno y todo, y el azufre, y luego se titula ion plata equivalente con tiosanato. Entonces, esas son dos maneras en que se podría determinar, por ejemplo, plomo, o bismuto, o zinc, ¿no? O manganeso, que estén en forma de sulfuros, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí? Entonces, son titulaciones indirectas. No son, o sea, aparte de ser por retorno, también son indirectas, ¿ya? Porque el ion, por determinar, no reacciona con el titulante. Eso es importante que lo diferencie, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá en cuanto a inconvenientes o observaciones, ¿no? El método de Folger. La sensibilidad del indicador férrico en relación al tiosanato, ¿no? Que va a formar el complejo, corresponde a una concentración de 10 a la menos 5 normal de tiosanato. Entonces, se requiere agregar generalmente una cantidad regular, ¿no? Que no es la típica de los indicadores. Este es 1 mililitro. Miren, ¿no? No son gotitas, sino es 1 mililitro de tiosanato 0,1, para que tengamos un punto final permanente, ¿ya? Entonces, esto da cierto error también, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí tienen ustedes, digamos, una de las cosas que hace que el método tenga que correrse un blanco, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces, es 1 mililitro, miren, ¿ah? 1 mililitro de tiosanato 0,1, o sea, no es poco, no es poco, ¿ya? Entonces, la reacción, y acuérdense que también es un complejo con exceso de tiosanato, el que da el hierro, ya no es un complejo con 1 a 1, no, tiene que haber exceso de tiosanato, entonces por esa razón se utiliza más, ¿no? Entonces, la reacción entre el cloruro de plata y el exceso de tiosanato es relativamente lenta, ¿no? ¿Ya? Este es un inconveniente, ¿no? ¿Ya? Ahora vamos a hacer la determinación de cloruros por el método de Folger, ¿no? Este ya es un método específico. Lo que hemos visto anteriormente es una forma general, ¿no? Entonces, cuando uno determina un cloruro, ¿no? El color rojizo del punto final va a desaparecer a los pocos segundos. O sea, cuando ustedes inician la titulación, ¿no? Desaparece a los pocos segundos el color rojizo del punto final. Y no queda permanente. Entonces, se agrega más titulante y se llega a un rojizo persistente, pero generalmente ya eso es un poquito pasado el punto final, ¿no? Entonces, hay este problema de puntos finales regresivos, se llama esto, ¿no? Hay varias tesis para explicarlo, ¿no? Una de las tesis que explican esto es que este tiosanato de plata es menos soluble que el cloruro de plata, ¿no?
entonces va a ocurrir una reacción de transposición o metátesis, o sea, va a haber un intercambio entre los iones. Miren, por ejemplo, acá tenemos el cloruro de plata precipitado, en el punto final, digamos, ¿no? Y el tiocianato, que está acá, ¿no? Que debería estar libre para reaccionar con el, digamos, con el hierro, ¿no? Entonces, va a reaccionar con el tiocianato de plata. Igualmente, pero digamos que el hierro debería competir con este, ¿no? Ya, pero acá hay una reacción que en lugar de que este reaccione con el hierro, está reaccionando con la plata, está dando tiocianato de plata. Esa es la teoría de uno de los autores, ¿no? Ya, entonces dice, la concentración molar de cloruro debe ser unas 200 veces mayor que la del tiocianato para que no ocurra esta reacción, ¿ya? De tal manera que, o sea, que la cantidad de tiocianato sea muy chiquitita, ¿no? Y la concentración de cloruro sea muy grande. O sea, que esta cantidad de cloruro sea enorme, ¿no? Que sea enorme. 200 veces la de tiocianato para que no ocurra esta reacción, ¿ya? Porque la relación entre las KPS de cloruro y KPS de tiocianato es 200. Pero esto vamos a verlo más acá. Entonces, el desvanecimiento del color del tono rojizo en el punto final se puede evitar, según la primera teoría, inactivando el precipitado de cloruro de plata, ¿no? Recubriendo sus partículas de una forma que quede impermeable. O sea, es como si le pusiéramos un abrigo impermeable o un poncho de aguas, por ejemplo, ¿no? Por decirlo de un caso, de una manera, con un solvente orgánico inmiscible con el agua, pero esto es muy tóxico, ¿ya? Generalmente antes utilizaban nitrobenceno. Las prácticas que nosotros hacíamos, utilizábamos nitrobenceno y realmente eran horribles, ¿eh? No se imaginan ustedes lo feo. Entonces, es muy tóxico. Y es como que baña la superficie del precipitado, ¿no? Cuando uno lo agita con ese nitrobenceno, y entonces impide que ocurra esa reacción, ¿no? O la demora, ¿no? Demora la reacción de transposición, o sea, demora la reacción anterior que habíamos visto, esta reacción de acá, ¿no? Que hay una competencia prácticamente entre el cloruro de plata que se ha formado ya al final, totalmente formado esto, o cuantitativamente, por decirlo así, y este tiocianato, ¿no? Que ya debería estar, digamos, asociado al hierro, se va, ¿no? Y comienza a atacar a la plata, ¿no? Comienza a competir con el cloruro y pasa acá, y entonces por esa razón es que el punto final se regresa, desaparece, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo que se hace es evitar, ¿no? Prácticamente impregnar como si fuera de grasa, ¿no? Al cloruro de plata para que no ocurra esta reacción, ¿no? Y se tenga un punto final estable. Pero como ustedes se darán cuenta, pues esto es súper tóxico, esto no es conveniente. Antes, los métodos analíticos no tenían mucho en cuenta, digamos, evitar la toxicidad, minimizar la toxicidad. Actualmente ustedes saben que ya se viene cambiando y cada vez se buscan mejores alternativas, ¿no? Menos contaminantes, ¿no? Porque prácticamente debe ser una química sostenible, una química analítica sostenible. Entonces, otra manera era retirar el precipitado, ¿no? Filtrar y todo eso, pero siempre, pues, los errores son mayores, aparte de que es trabajoso, ¿no? Entonces los errores son mayores. Imagínense ustedes que cuánto pueda tener de iones absorbidos ese precipitado, ¿no? Entonces, aquí hay una cosa interesante. Un químico apellidado Chulek pensó que el asunto no era un problema de metátesis, ¿no? Que se llama transposición. Esa no era la causa por la cual desaparecía el color del punto final. Entonces, ¿qué cosa decía él? Él pensó lo siguiente, tenía la teoría siguiente, ¿no? Que los iones de plata, ¿no? Que se absorben fuertemente en la superficie del precipitado, ¿no? Porque ustedes saben que un ion, disculpen, se me ha caído, un ion tiene una tendencia más fuerte a absorber sus propios, perdón, un precipitado tiene una tendencia más fuerte a absorber sus propios iones, ¿no? Ya sea en plata o cloruro, según el que abunde más, ¿no? En la superficie, ¿no? Entonces, lo que él decía era que este ion plata, que estaba fuertemente absorbido, ¿no? Va a reaccionar con el titulante muy lentamente. O sea que en el punto final,
¿no? En el punto final, cuando ya hay ¿no? Pocos iones plata, ¿no? Que están absorbidos, ¿no? Entonces van a resonar lentamente con el titulante con el tiosanato, ¿no? Entonces, en base a esta idea, él propuso hacer lo siguiente, ¿no? Una vez que precipitaba este compuesto, ¿no? Antes de llegar al punto final, por ejemplo, se agrega nitrato de potasio, ¿ya? Este nitrato de potasio lo que va a hacer es prácticamente ayudar a retirar esto, ¿no? Entonces, hirviendo, se hace hervir la solución y se promueve la coagulación y la desorción del ion plata. O sea que este es como si fuera un disolvente, ¿no? Como si le agregáramos un detergente, ¿no? Y lo laváramos al precipitado en la misma solución, en el mismo vaso. Entonces, le agregamos el nitrato, lo hervimos y entonces lo que va a hacer es como que todo lo que está absorbido lo va a soltar, ¿no? Entonces se va a disolver esto y ahí recién continuamos, digamos, enfriamos y continuamos la titulación y el punto final de la titulación por retorno queda definido y estable. O sea, esta forma de trabajo es mucho mejor que usar nitrobenceno, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esa manera, Chulek resolvió el problema anterior, ¿no? ¿Bien? Entonces, el método de Swift es otro método, ¿no? En la solución de cloruro, por ejemplo, hay una alta concentración de hierro 3, ¿no? Y se añade una cantidad pequeña de tiosanato, ¿ya? Dice, si en la solución de cloruro hay una alta concentración de hierro 3 y solo se añade una cantidad pequeña de tiocianato, la titulación se puede efectuar directamente con nitrato de plata. Pero van a ustedes ver que desde un inicio la solución va a presentar un color rojo, ¿no? Entonces, porque va a estar ahí prácticamente reaccionando, ¿no? El tiocianato, ¿no? Con el hierro, ¿ya? Al titular con nitrato de plata va a precipitar el cloruro de plata, pero no el tiocianato de plata, que es más soluble en estas condiciones, ¿ya? Entonces, digamos, por la cantidad grande, ¿no? La cantidad grande de hierro, ¿no? Y de esto. Entonces, a una concentración de hierro aproximadamente 0,2 molar, se va a dar el siguiente equilibrio, ¿no? ¿Ya? Tienen ustedes acá una concentración de hierro grande, como dice acá, una concentración de hierro grande, y tiosanato pequeñito, ¿no? Y se va a dar esto, ¿no? En el punto final, ¿no? Entonces, son métodos así ingeniosos. Por si acaso, esto les estoy explicando más que nada para que ustedes vean que cómo se van, digamos, ingeniando los químicos para resolver determinados problemas, ¿no? ¿Ya? Pero no es que se lo tengan que aprender de memoria, por si acaso. Entonces, este método de Swift tiene el valor del producto iónico, ¿no? De la plata con el tiosanato, no va a alcanzar el producto de solubilidad del tiosanato de plata, entonces no va a precipitar. La concentración de plata solo va a llegar a ser lo suficientemente alta como para precipitar al tiosanato cuando todo el cloruro ha precipitado, ¿no? Entonces se va a dar la reacción final, ¿ya? Entonces, prácticamente el punto final va a ser distinto, porque lo que va a hacer es desaparecer el color rojo, ¿no? O sea, cuando desaparece el color rojo, ahí es el punto final. Es al revés, ¿no? Es el método de Swift, es al revés. Pero estos son, digamos, formas ingeniosas de resolver un problema, ¿no? Entonces, hay otros casos también, pero no son muy usuales porque, digamos, tienen mucho error. El sulfato de bario, por ejemplo, ustedes ya lo han visto, ¿no? Es una sustancia que, teniendo partículas muy pequeñas, ¿no? Y a pesar de ser cristalino, tiene una tendencia muy fuerte a coprecipitar, ¿ya? Y en este caso, se utiliza solamente para determinaciones que son aproximadas, pero no se utiliza para, digamos, ensayos que requieran mucha exactitud, mucha precisión, no, ¿ya? Eh, para métodos rápidos, que uno haga de rutina, por ejemplo, y que uno tenga ya idea de su error, ¿no? Del porcentaje de error que tenga, entonces es una cosa factible, ¿no? ¿Ya? Y que pueden ustedes aplicar factores de corrección, pero no es lo más recomendable esto para métodos, digamos, analíticos para reportar, digamos, en un laboratorio acreditado, no, estos son para un laboratorio de producción, por ejemplo, en donde puede ser un método rápido, ¿no? ¿Ya? Pero conociendo ya su grado de error, ¿no? Entonces, hay indicadores, algunos como este de acá, ¿no?
que pueden dar resultados, ¿no? Ya. Esta titulación, por ejemplo, de zinc con ferrocianuro, era una de las que se usaban más en minería antiguamente, ¿ya? Pero prácticamente tenía un grave problema, que no se podía, no había un indicador adecuado. Y entonces, como no había un indicador adecuado, se le ocurrió a alguien inventar un indicador externo. Pero, ¿qué resulta? Que ese indicador externo, ¿no? Se cometió un gran error cuando el indicador externo se colocaba sobre placa de toque y se tenía que retirar gotas de la solución que se estaba titulando para poder probar con el indicador. Y ustedes dirán, ¿pero por qué se utilizaba indicador externo? ¿Qué cosa es un indicador externo? ¿Por qué? ¿Por qué se utiliza? Lo que ocurre es que justamente aquí viene el problema de que la reacción no es reversible. Por ejemplo, ustedes acá tienen, esta es la reacción principal, ¿no? Que se producía con el ferrocianuro y con el zinc. Y el indicador reacciona con el ferrocianuro, pero desde un inicio, y forma una sustancia muy estable que el zinc no le puede remover, ¿no? No le puede quitar, digamos, por decir de una forma coloquial, no puede quitarle, no puede competir con él, retirándole el ferrocianuro, ¿no? Entonces, la reacción no es reversible. No sucede como el caso del cromato, que, digamos, desde un inicio, a veces, aunque no se observe, ¿no? A mediados, por ejemplo, se puede observar, a mediados de la titulación, se puede observar que se forma el cromato de plata, rojizo, pero inmediatamente desaparece. O sea, se revierte la reacción, el equilibrio se desplaza a la reacción del ion cloruro con el ion plata. Entonces, el cromato se descompone, por decirlo así, ¿no? Se descompone el cromato de plata y queda nuevamente el cromato libre, hasta que se acabe todo el cloruro. Pero en este caso no ocurría eso. En este caso, el indicador prácticamente reaccionaba con el titulante desde un inicio y no soltaba el titulante. Quedaba muy estable. Entonces, por eso lo dijeron antes, vamos a sacarlo y lo vamos a poner en una placa de toque. Pero pues se darán cuenta ustedes del error enorme que se comete, porque si nosotros estamos cuidando las gotas del indicador, ¿no? Estamos sacando varias gotas de la sustancia que está titulándose. Entonces, un indicador externo no es lo más recomendable. Entonces, se les explica simplemente para que ustedes vean cómo es que ha ido evolucionando la química analítica, ¿no? Que, digamos, en un inicio podía tolerarse, digamos, cierto error, ¿no? Con este indicador de sales de uranilo. Pero se superó esto ya con indicadores redox, ¿no? Y se ha superado más aún porque ahora el zinc se titula con EDTA, por método complexométrico, que vamos a ver después, ¿no? Entonces, ya este método es prácticamente obsoleto, ¿no? ¿Ya? Entonces, no es este método que esté, ¿no? Entonces, prácticamente lo que le estaba explicando esto ya es, ¿no? Lo mismo, ¿ya? Da un punto final prematuro, y los indicadores externos prácticamente no son recomendables, ¿no? Es mejor el uso de internos y, si es posible, el uso de digamos, métodos físico-químicos, ¿no? Mucho mejor todavía, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto es lo que les he explicado ya, ¿ya? Entonces, prácticamente esta parte ya la hemos visto, y aquí están sus interferencias, pero esto de acá es más que nada una referencia histórica, ¿no? ¿Ya? Entonces, también ya este método fue mejorado, pero, como les digo, siempre se prefiere el método el método con EDTA, ¿no? El método complexométrico con EDTA. Acá hay otro método que se llama el método de Gay-Lussac. Es de igualación de la turbidez, ¿no? Turbiedad. Aquí no uso indicador, miren, este es un autoindicativo. Este es otro ejemplo de cómo se puede hacer una indicación de punto final, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver qué significa autoindicativo, o sea, prácticamente observando, ¿no? Observando la reacción y cómo va cambiando la turbiedad, se puede indicar el punto final, ¿no? Miren, cuando se titula una solución de cloruro de sodio con nitrato de plata, ¿ya? En el punto de equivalencia, la solución saturada contiene
se supone igual cantidad de cloruros que de plata, ¿no es cierto? Ya. Entonces, si se agrega un pequeño exceso de cloruros o de iones plata, ¿no?, a una porción del sobrenadante claro de la solución saturada, ¿no?, se deja decantar, esta solución empezará a enturbiarse por la formación de cloruro. ¿Qué significa esto? Vamos a explicarlo de una manera distinta, ¿no? Imagínense ustedes que tienen la solución en su vaso, ¿no?, y van titulando, y van titulando lentamente, y van a llegar ustedes a un momento en el cual han calculado, por supuesto, el equivalente, digamos, el gasto teórico, ¿no? Y van a dejar, antes de llegar al punto final, van a dejar que decante esta suspensión, ¿no? La suspensión de cloruro de plata la van a dejar decantar. Entonces, va a quedar, el sobrenadante va a quedar clarito, ¿no? El líquido, ¿no?, la solución madre, por decirlo así, va a quedar clara. Entonces se agrega una gotita, ¿no? Y se observa si en el punto en donde cae la gotita, ¿no?, se enturbia por la formación de cloruro de plata. Entonces se agita y se deja nuevamente decantar. Y así digamos, se repite esta operación, ¿no? ¿Ya? Y cuando ya, digamos, se deja decantar y se agrega una gota y no se forma ninguna turbiedad, quiere decir que ya se llegó al punto final, con la gota anterior, ¿no? ¿Ve? Entonces, en el punto de equilibrio, perdón, en el punto de equivalencia, la turbiedad debida a un ligero exceso de cloruro va a ser igual a la que se alcanza por un exceso igual de ion plata. Entonces, todo se va a poner turbio, ¿no? Entonces, si el ion cloruro aún está en exceso, la turbidez que se ve en el líquido sobrenadante por la adición de ion más plata será más intensa en el punto, que la del punto final, ¿no? Entonces, este método, ¿no?, prácticamente fue propuesto por Gay-Lussac, ¿no? Y dice que cuando uno tiene mucha práctica en esto, se hace bastante exacto, ¿no? ¿Ya? Entonces, en el punto de equivalencia, dice la turbidez debida a un ligero exceso de cloruro va a ser igual a la que se alcanza por un ligero exceso de ion plata, ¿no? Entonces, aquí es cuestión de hacerlo, de practicarlo y de ver cómo funciona, ¿no? Yo, sinceramente, no lo he hecho, ¿no? No les podría decir mucho acerca de esto, pero nosotros generalmente hemos usado indicadores, ¿no? Pero sería interesante hacerlo, ¿no? Esta titulación se llama titulación hasta el punto claro, que es la que les estaba explicando hace un ratito, que se deja, digamos, sedimentar, ¿no? Miren, varias sales ligeramente solubles permanecen en solución coloidal durante la titulación. O sea, ¿qué quiere decir esto? Permanecen suspendidas, ¿no? Permanecen suspendidas, no se coagula el precipitado. Por ejemplo, el yoduro alcalino, ¿no? Por ejemplo, un yoduro de sodio o de potasio con nitrato de plata, ¿no? El yoduro de plata permanece en forma coloidal durante la titulación. O sea, las partículas se mantienen suspendidas por la absorción de iones negativos de yoduro. Y recién en las cercanías del punto de equivalencia, cuando la mayoría del yoduro ha reaccionado con la plata, y esa está como yoduro de plata, va a decrecer la estabilidad de la suspensión y se produce la coagulación, se aclara el medio. O sea que prácticamente como que se cortó, ¿no? O sea, como que se decanta, ¿no? Al decantarse, ¿no?, se pone claro. Entonces eso se llama titulación hasta el punto claro, ¿no?, que también es una titulación autoindicativa, ¿no? Miren, si se nota alguna turbiedad, ¿no?, es porque queda yoduro, y cuando todo el yoduro pasa a yoduro de plata, el líquido sobrenadante queda perfectamente claro, indicando el punto final. O sea que prácticamente al punto, digamos, de equivalencia ocurre este tipo de titulación, perdón, este tipo de fenómeno, ¿no?, que precipita todo y el sobrenadante queda clarito. Miren, esto que es una cosa interesante, ¿no? También es por la gran, digamos, la bajísima solubilidad que tiene este yoduro de plata, ¿no? Este es el más insoluble, ¿no? Esta determinación del punto claro es muy aguda y precisa. Miren esto, interesante. Se aplica cuando hay altas concentraciones de electrolitos presentes. O sea, no siempre es aplicable. Cuando es muy baja, no, la concentración no se puede aplicar, ¿no? Requiere altas concentraciones. Esta parte se llama, es la forma de expresión, ¿no? Se dice valoración a títer o a título, ¿no? Por ejemplo, el zinc con el ferrocianuro, ¿no?, tiene una geometría muy especial, miren acá. Son 3 iones zinc por 2 de ferrocianuro, ¿no? Entonces aquí se forma este compuesto en el cual está 3
iones de zinc que están acá, ¿no? Y 2 de ferrosanuro. Entonces, para sacar el equivalente, ay, Dios mío, estoy en reunión, estoy en clase. No sé, la gente no voy a tener que apagar el celular. Qué pesado, ¿sí? Disculpen. Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? Para sacar la equivalencia entre zinc y el ferrosanuro, ¿no? Tenemos por cada 3 átomos de zinc se requieren 2 moles de ferrosanuro. Entonces, el peso equivalente del ferrosanuro en esta reacción va a equivaler a 1 átomo gramo de zinc, va a ser igual a 2/3 de mol, ¿no? ¿Ya? 2/3 de mol. Un 0.05 molar, por ejemplo, multiplicado por 2/3, equivaldría a 0,0333 normal, ¿no? Miren ustedes, ¿ya? Entonces, de esta forma se saca el punto de equivalencia. Pero como en estos casos un poco, digamos, enredado puede ser esto, ¿no? Puede no ser muy claro, entonces se busca la manera de simplificar los cálculos, ¿no? Para expresar la concentración de las soluciones. Y entonces, obtener de frente el porcentaje del analito en una muestra. Entonces, se aplica lo que se llaman las concentraciones a título o títer. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, nosotros pesamos una cantidad de ion zinc, ¿no? De una sal de zinc, y la titulamos con el ferrosanuro, por ejemplo, o con cualquier otra solución, y decimos simplemente tantos gramos de zinc equivalen a 1 mililitro de esta solución. De frente, así, simplemente, ¿no? No nos preocupamos de cuál es la molaridad, la normalidad, nada. Simplemente decimos, tantos gramos de zinc, ¿no? Que están contenidos en tanto de tal sal, equivalen a esto. Están en un volumen, ¿no? O son neutralizados, o reaccionan con un volumen de ferrosanuro. O sea, 1 mililitro de ferrosanuro equivale a tanto de zinc, ¿no? Entonces, son expresiones directas. No se complican la vida con que cuánto es el peso equivalente o que si... No, ellos simplemente titulan con la solución, ¿no? Una cantidad de zinc y la cantidad de solución, ¿no? La dividen por digamos, el peso de la solución, perdón, de la sustancia, ¿no? Por ejemplo, 7 gramos de zinc puro. Lo disuelven, ¿no? Lo llevan a una solución, ¿no? Toman un volumen, qué sé yo, de la solución, supónganse que tengan un volumen en una fiola, ¿no? Toman una alícuota de esto de acá que equivale a una cantidad de zinc, ¿no? Y luego lo titulan y consumen una cantidad de mililitros de solución de ferrosanuro. Entonces, prácticamente el peso del zinc, ¿no? Entre el volumen va a ser el título. O sea, van a decir gramos de zinc por cada mililitro de solución de ferrosanuro. O sea, pueden ser, por ejemplo, 0.03 gramos de zinc por 1 mililitro de solución de ferrosanuro. Entonces, de manera tal que cuando ustedes quieren sacar el cálculo, ¿no? Simplemente dicen, bueno, yo he gastado 20 mililitros. Entonces, multiplican al títer, ¿no? Este valor de títer por el volumen de 20 y obtienen de frente los gramos de zinc en esa muestra. Dividen por el peso de la muestra y multiplican por 100. Y eso es todo. O sea, es mucho más sencillo que si ustedes sacaran la concentración en molaridad, en normalidad y todo esto, ¿no? Es práctico, ¿no? Y directo el cálculo del porcentaje de zinc, ¿no? Por ejemplo, la esfalerita, ¿no? En una esfalerita, ¿cuánto zinc hay? ¿No? Entonces gastan, por ejemplo, B1 mililitros de ferrosanuro o de ETA, por ejemplo, ¿no? Por decir, pero en este caso estamos haciendo titulación por precipitación, digamos, con ferrosanuro. Titulamos para titular el contenido de zinc en la muestra, ¿no? Una muestra de peso W, ¿no? Entonces el porcentaje de zinc va a ser así, más sencillo. El volumen gastado, ¿no? Por el títer, que significa que se ha dado en gramos de zinc por mililitro. Entonces, mililitros se cancela con mililitros y nos queda los gramos de zinc por 100 entre el peso de muestra. O sea, es una forma muy sencilla de calcular. Y esto es muy utilizado en la industria, en la minería y todo esto, ¿no? Cuando no se requiere estar haciendo que la normalidad, que la molaridad, que el número de equivalentes, no, se evita todo eso y se dice simplemente, se valora a títer, se dice, ¿no? Se expresa la concentración de la solución de ferrosanuro en función de la sustancia que se va a determinar, ¿no? Entonces son tantos gramos de zinc por cada mililitro, ¿no? ¿Ya? Entonces, gramos de zinc por mililitro de tiosanato
Esa es la concentración a títer, ¿no? Entonces permite calcular de frente ya esto. Inclusive ustedes pueden expresar, si de repente quieren expresarlo como sulfato de zinc, por ejemplo, ¿no? Le cambian acá simplemente, ¿no? Los gramos de zinc, les pasan, utilizan el factor gravimétrico, dividen entre zinc y multiplican por sulfato de zinc, y ya está convertido en sulfato de zinc. Entonces pueden expresar el títer también como sulfato de zinc, ¿no? Entonces eso ya es cuestión de simplemente ver en qué forma van ustedes a expresar de manera usual, ¿no? El resultado, ¿no? Si les piden como sulfato de zinc, o si les piden como zinc, o si les piden como cloruro de zinc, entonces ustedes simplemente expresan el título en la forma que ustedes quieran, utilizando factores gravimétricos, ¿no? ¿Ya? Entonces, acá tenemos algunos ejemplos más. Ya con esta diapositiva nos quedamos, ¿no? Esta parte de aquí, que nosotros ya la hemos visto antes, la parte de dureza temporal, bueno, la hemos visto en el laboratorio, ¿no? También se utiliza el títer, ¿no? Este caso ya no es de titulación argetométrica, sino ácido base, ¿no? ¿Ya? Entonces, la dureza temporal, no sé si habrán visto el laboratorio todos ya, ¿no? Prácticamente es el contenido, ¿no? De más que nada bicarbonatos, de calcio, magnesio y otros más, que inclusive puede estar un poco de hierro y otros más, otros cationes más, divalentes, digamos, en el agua. Entonces, se le llama dureza porque cuando antes la gente, digamos, se bañaba con jabón y todas estas cosas, observaba que quedaba unas sales, unos jabones duros, ¿no? Poco solubles en la tina, ¿no? Entonces, eso que causaba esa dureza era justamente la presencia de calcio, magnesio, ¿no? Y se dice temporal, ¿por qué? Porque cuando se hierve, los bicarbonatos se descomponen y precipitan como carbonatos. Entonces, prácticamente abandonan el agua. Entonces, por eso es temporal, porque mientras no se hierve el agua están ahí, pero cuando el agua se hierve o se calienta, digamos, hasta cierta temperatura, se descomponen, ¿no? Ya prácticamente se remueve el CO2 y queda en forma ya poco soluble como carbonato de calcio, carbonato de magnesio, ¿no? Carbonato de hierro, ¿no? Entonces, esa es la dureza temporal. Entonces, generalmente, por ejemplo, decimos, ¿no? 1 mililitro de una solución de ácido clorhídrico 0,1 o de cualquier otro ácido que sea monoprótico, ¿no? 0,1, equivale a 0,0028 gramos de óxido de calcio, en caso de la dureza en grados alemanes, ¿no? ¿Y por qué decimos esta cantidad? Porque el óxido de calcio, ¿no? Tiene este peso, ¿no? Digamos, molecular, ¿ya? Pero como es diprótico, ¿no? Entonces, el ácido clorhídrico va a reaccionar con la mitad de esta mol. Entonces, el equivalente gramo es prácticamente 28, ¿no? Entonces, este es un equivalente gramo de óxido de calcio. Entonces, si nosotros preparáramos una solución 0,1 normal de óxido de calcio, se requeriría, ¿no? Idealmente, porque esto no se disuelve fácilmente, ¿no? Se requeriría 2,8 gramos por mililitro, ¿no es cierto? Porque esto es para 1 normal. Este es un equivalente. Para 0,1 normal sería 2,8 entre 1000. Y eso, por 1000, mejor dicho, por un litro, ¿no? Pero el 1000 equivalente, ¿cuál es? Es el peso, ¿no? Este peso que es para preparar esta solución, ¿no? En 1000 mililitros, entre 1000. O sea, el volumen, o sea, en un volumen de 1 mililitro, ¿cuánto hay de esta sustancia? Sería 0,0028 gramos de óxido de calcio por mililitro. Esto se llama un títer teórico, ¿ya? Este es un títer teórico, ¿ya? ¿Por qué? Porque la solución es exactamente 0,1, ¿ya? Si la solución tuviera 0,1, 2, 3, qué sé yo, más números, no sería 0,028, ¿no? Sería un poco más. Si fuera 0,09, sería un poco menos, ¿no es cierto? Entonces, este es un títer teórico, ¿ya? Títer teórico. Entonces, tenemos 1 mililitro de solución 0,1 normal de ácido clorhídrico equivale a 1 mililitro de solución 0,1 normal de óxido de calcio, ¿no es cierto? Ese es el sentido de esto, ¿no? Si nosotros preparáramos idealmente, ¿no? Una solución 0,1 normal de dióxido de calcio, reaccionaría de 1 a 1 con una solución 0,1 normal, ¿no? Con 1 mililitro de una solución
0,1 normal de ácido clorhídrico. Entonces, esto se aplica, ¿no? Digamos así, ¿no? Cuando la solución de ácido clorhídrico no es exactamente 0,1 normal, ¿no? Sino tiene un factor de corrección, ¿no? Entonces, tenemos que 0,1 por el factor sería la normalidad práctica. Igual también tendríamos que aplicar, ¿no? Al títer teórico, ¿no? Al títer teórico tenemos que aplicarle también ese factor de corrección. Entonces, un mililitro de esa solución, que no es 0,1 exacto, no equivale a 0,0028. Entonces, se debe corregir aplicando el factor F, ¿no? A este volumen. Acuérdense que el factor también es igual al volumen teórico entre el volumen práctico. Entonces, si uno le multiplica al volumen práctico, ¿no? El volumen práctico se multiplica por el factor, ¿no? Volumen teórico entre práctico, se va a obtener prácticamente un volumen teórico. O sea, se va a corregir, ¿no? Se va a ajustar a digamos, este valor a un valor teórico. Entonces, es así como también se trabaja, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el cálculo de la dureza expresada en grados alemanes. Una parte de óxido de calcio por 100.000 partes de agua. Esta es la definición de grados alemanes, ¿no? Entonces, tenemos así que el volumen gastado, ¿no? Por el factor, ¿no? Va a ser, se le aplica el factor, el títer teórico, ¿no? Y por 10 a la quinta entre el volumen de muestra, ¿no? Entonces, igualito se hace en caso de grados franceses, ¿no? Se cambia el títer, ¿no? De este óxido de calcio se cambia por el de carbonato de calcio, ¿no? Igualito, entonces, este títer ya cambia, más o menos 100 es el peso equivalente, ¿no? Entonces sería, digamos, en forma simplificada 100, y la mitad, perdón, el peso molecular, y la mitad del peso molecular es el peso equivalente, en este caso, ¿no? Entonces, un mililitro de solución 0,1 normal de ácido clorhídrico tendría 0,0050 gramos de carbonato de calcio como equivalente, ¿no? Entonces, se reemplaza acá, ¿no? Simplemente el volumen del ácido por el factor, ¿no? El volumen gastado por factor, por el títer teórico, ¿no? Y este factor corrige el títer teórico, lo ajusta, ¿no? Y por 10 a la quinta entre volumen de muestra, ¿no? Entonces, eso es muy sencillo, ¿ya? Y ya sabemos también la forma más usada de expresión para dureza es en partes por millón, ¿no? Que es lo que se utiliza más. Entonces, eso es igual a una parte por millón de carbonato de calcio, es igual a 1 miligramo de carbonato de calcio por litro de agua, ¿no? Que equivale también a 1 gramo de carbonato de calcio por metro cúbico de agua. Entonces, creo que nos quedamos ahí. Sí, ya va a ser las 6, son 5 para las 6. Y ustedes tienen que ir a clases, ¿no? Entonces, nos quedamos acá en esta diapositiva. Que es la número 64, aunque ya falta poquito, pero no importa, vamos a repetir esta parte de los títulos y todo, vamos a repetirla en la siguiente clase, ¿ya? Para que les quede más claro, y vamos a hacer más ejemplos también, ¿ya? Entonces, luego ya pasamos con un poco de problemas, y luego pasamos a hacer la parte de complexometría, ¿ya? Entonces, antes de pasarles, les voy a corregir algunos errores que he encontrado por ahí, ¿no? Cuando uno va revisando, a veces se cometen errores, ¿no?